Hola, soy Vanessa Gómez y esto es Un Laboratorio Mental, un espacio pensado para hablar de la experiencia humana, la salud mental y la psicología. El día de hoy hablaremos sobre las adicciones y para esto tenemos un invitado. Él es Jorge Mario Rubio, psicólogo especialista en farmacodependencia y director de la institución Sporti. Sporti es una institución que diseña programas altamente personalizados para el abordaje integral de las enfermedades adictivas y la salud mental. A continuación, los invito a escuchar la entrevista. Bueno, hoy estamos en las instalaciones de Sporti Oficial. Es un centro de atención que trabaja con trastornos por consumo de sustancias. Hoy tenemos como invitado a Jorge Mario Rubio. Jorge Mario, cuéntanos quién eres, bienvenido al programa, me encanta tenerte aquí. Gracias, Vane, muchas gracias por venir a conocer Sporti y por invitarme a tu podcast. Yo soy Jorge Mario Rubio, yo soy licenciado en educación, soy psicólogo, especialista en farmacodependencia y soy magíster en psicología clínica. Actualmente pues soy docente de la Universidad de Antioquia y también de la Universidad Pontificia Bolivariana y de la Luis Amigó, y soy el director pues de Sporti. Gracias, Jorge Mario. Voy a hacerte unas preguntas que considero son necesarias para que las personas entiendan un poco qué es una adicción o cuál puede ser la diferencia entre consumo, cuándo se considera que hay una adicción en una persona. Entonces, lo primero es que nos definas qué es una adicción y qué comportamientos se pueden observar durante una adicción o durante un episodio de estos. Bueno, entonces podríamos definir la adicción desde muchas esferas, pero como a nosotros nos gusta abordarla, es como una enfermedad que está clasificada en los manuales de clasificación diagnóstica de la CIA y de la APA, una enfermedad del cerebro que se caracteriza por la presencia de una conducta que en algunos casos es el consumo de una sustancia o en otros casos es la emisión de un comportamiento como juego, compra, sexo, comida, etcétera, que va generando un patrón de disfuncionalidad donde la conducta va escalando en intensidad y en frecuencia y empieza a generar un malestar que se conoce en psicología como clínicamente significativo porque empieza a afectar las diversas áreas de funcionalidad de la persona, a su vez área familiar, académica, laboral, económica, de pareja, emocional, etcétera. Y que aunque se presente ese malestar, la persona tiene la imposibilidad de dejar de emitir la conducta. En pocas palabras, podríamos resumirlo como si nos referimos principalmente a las adicciones químicas, que son quizás las que más consultan, cuando el consumo de una sustancia empieza a generar un malestar en alguna de las áreas de funcionamiento del individuo y la persona, a pesar de saber que tiene ese malestar, no puede o no quiere dejar de consumir, y ese consumo cada vez va generando mayor impacto y más problemas. Uh-huh. Con eso que acabas de decir, bueno, mencionaste que la mayoría de personas consultan por una adicción física o química, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia principal entre una adicción físico-química a una adicción comportamental? O cómo... A nivel cerebral, básicamente ninguna, porque si se pudiera hablar de dos adicciones diferentes, aunque realmente la adicción es una sola, digamos que los circuitos cerebrales, los circuitos cognitivos, los mecanismos psicológicos implicados en la adicción química a una sustancia y en una adicción comportamental son exactamente los mismos. La afectación sobre los procesos del lóbulo frontal, la activación del circuito de recompensa y placer, con la intermediación de la dopamina, que es este neurotransmisor que nos genera esa sensación de bienestar. Digamos que son básicamente los mismos. En ese orden de ideas, los tratamientos, aunque tienen diferencias, muchas veces van dirigidos pues hacia lo mismo. Ahora,
Eso mirándolo desde el punto de vista netamente como neurobiológico. Pero si tenemos una mirada un poco más psicosocial, entonces sí hay algunas diferencias en cuanto a los, digamos, prejuicios o pensamientos morales que hay con respecto del consumo de una sustancia o de otra sustancia, por ejemplo, la normalización del consumo de alcohol y tabaco, que son igual sustancias psicoactivas, pero que son legales y moralmente permitidas versus el consumo de otras sustancias o la emisión de conductas como el juego, las conductas compulsivas con sexo, etcétera, que esas sí pueden tener un poquito más de prejuicio. Entonces, digamos que a nivel psicológico, los procesos que permiten mantener la conducta son más o menos los mismos los procesos de expectativa de resultados, los procesos de incapacidad de postergación de la recompensa, los procesos de planificación, los procesos atribucionales a los efectos de la conducta son más o menos lo mismo en químicas y no químicas. Pero las implicaciones sobre el físico de algunas son mucho mayor que otras. Perfecto. ¿Cuáles son los factores predisponentes o como que puede llevar a que una persona desarrolle una conducta adictiva? O sea, ¿le puede pasar a cualquier persona o existe algo? Pues no sé cómo nos explicas el fenómeno desde ahí. Mira, ser adicto a una sustancia o a una conducta realmente no es tan fácil. De hecho, la mayoría de personas que tienen contacto con alguna sustancia a lo largo de su vida no generan una dependencia. Para que una persona desarrolle una dependencia se tienen que juntar variables de diferentes tipos, variables que incluyen unas vulnerabilidades individuales a nivel biológico y psicológico, pero también estar en un contexto que favorezca o no la ocurrencia del consumo, y también variables asociadas a la misma droga. Por tanto, no es lo mismo experimentar con una droga que con otra porque las variables de potencial de dependencia de una son diferentes a la otra, pero no es lo mismo que esa misma droga la tome Juan y la tome Pedro, porque las vulnerabilidades de Juan no son las mismas que las de Pedro, así como no es lo mismo consumirlo en una rumba que consumirlo cuando estás en la escuela, porque la posibilidad de abuso de hacerlo en una parte mientras que se hace en otra son menores. Entonces, cuando se juntan variables de tipo ambiental, individual y variables de la misma droga, en un solo individuo, en un momento específico, es ahí cuando ese riesgo potencial de generar una adicción aumenta. Sin embargo, para que se genere una adicción se requiere de la exposición constante a la droga. Y luego que esa exposición constante a la droga, que se generan unos fenómenos de neuroadaptación y de dependencia física, entonces también se van generando fenómenos de dependencia psicológica que en la literatura se conocen como craving, que es el deseo imperioso por consumir, bien sea para obtener el bienestar o el placer que genera el consumo o evitar el malestar de no hacerlo. Y esto explica un poquito los procesos por los cuales se mantiene la adicción, digamos que en términos de psicología conductual se conocería como un mecanismo de doble vía de reforzamiento. Reforzamiento positivo porque se obtiene placer, reforzamiento negativo porque se quita el malestar. Y este doble mecanismo de reforzamiento es una de las vías por las cuales se instaura la adicción y por la que es tan difícil luego deshabituarse y dejar el consumo, porque es una conducta altamente reforzante en doble vía. Por un lado da placer y por otro lado quita malestar. Entonces, si tú estás teniendo una conducta que te genera algo muy bueno y además cuando lo haces y cuando no lo haces te sientes muy maluco y cuando lo vuelves a hacer te quita esa maluquera, pues es una conducta que tiene una altísima tasa de ocurrencia. Por eso es tan frecuente y por eso entonces ya vienen los consumos habituales, compulsivos que generan una dependencia. O sea que según eso que acabas de decir, no necesariamente porque una persona consuma puede volverse dependiente, pero hay un alto riesgo de que ocurra si ocurre pues como todo este tema de reforzamiento. Si la persona tiene la vulnerabilidad y está en un ambiente que favorece el consumo, se aumenta el riesgo de que si consume o si tiene esa experimentación, se pueda convertir luego en un consumo habitual. Es decir,
Con las vulnerabilidades hay que hacer un análisis un poco calmado de eso, porque que yo sea, por ejemplo, que yo sea hijo de una persona que tiene alcoholismo no me hace alcohólico, Ujú. pero me hace mucho más vulnerable que una persona que sea hijo de una persona no alcohólica si las dos personas se exponen a la sustancia. Ok. Si además estas dos personas se exponen a la sustancia y esa persona que tiene la vulnerabilidad por ser hijo de alcohólico está en un medio donde está naturalizado el consumo de alcohol, donde muchas actividades sociales giran en torno al alcohol, donde es bien visto el consumo de alcohol, entonces ahí digamos que blanco es frito se come y gallina lo pone, tienes la vulnerabilidad, tienes el contacto con la sustancia y además tienes un ambiente que lo propicia, que lo promueve, entonces esta persona sí tiene más riesgo que la persona que sin tener esa vulnerabilidad tiene el contacto y quizá no está en un ambiente que le genere tanto riesgo. Pueden existir, en psicología le llamamos trastornos, ¿cierto? Que podría decirse también como malestar significativo, como conductas que no son tan funcionales asociadas a una adicción. Sí, mira, y entonces ahí es cuando hablamos de algo que se llama patología dual, de lo que te hablaré enseguida, porque quiero amarrar pues como esta pregunta a la anterior. Y es que precisamente esos cuadros clínicos se convierten en vulnerabilidades individuales. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un diagnóstico de un trastorno de ansiedad, Ujú. puede ser algo, una fobia social, por ejemplo, un Sí. temor a hablar en público o simplemente hay una chica o un chico que me gusta y me da mucho miedo decírselo y echarle los perros. Ajá. Entonces yo tengo unos rasgos de ansiedad o unos síntomas de ansiedad que podrían ser un trastorno de ansiedad, si lo queremos llamar así. Y entonces eso me hace vulnerable, por ejemplo, a todas las sustancias que tienen un efecto ansiolítico, como el alcohol, por ejemplo, o las benzodiazepinas, porque actúan sobre un neurotransmisor que se llama GABA. El GABA es el principal depresor del sistema nervioso central, entonces apaga la respuesta de activación fisiológica asociada a la ansiedad. Entonces por eso cuando uno de pronto tiene un poco de temor o algo así en un ambiente social, a salir a bailar por miedo a la evaluación negativa, a hacer el ridículo, al rechazo, bueno, el contenido esquemático que sustente ese temor es diferente o puede ser diferente en cada individuo, pero yo tengo un temor a generar una experiencia que me genera malestar, entonces ahí entra el licor, por ejemplo, el licor quita ese temor y eso me permite actuar digamos que sin temor, y muchas veces ese es el efecto reforzante que tiene a nivel psicológico. Entonces, cuando me tomo unos tragos, me da mucho menos miedo o no me da miedo sacar a bailar o decirle a la pelada que me gusta que me dé el WhatsApp o qué sé yo, y eso se genera, se convierte pues en una conducta altamente reforzante. Además, eso se podría explicar a la luz de una terapia que se llama la terapia de aceptación y compromiso como una conducta evitativa de la experiencia de malestar. Los seres humanos muchas veces evitan cualquier cosa que les genere malestar. Entonces, si a mí me da mucho temor la evaluación negativa, pero con el licor encuentro que me importa muy poquito, no puedo decir lo que Como que lo puedo manejar. sí, lo puedo manejar, me importa mucho menos, entonces voy a encontrar en el alcohol una forma de sobrellevar ese malestar. Entonces, por ejemplo, una condición como un trastorno de ansiedad o un TDAH, por ejemplo, o un episodio depresivo, obviamente me hace mucho más vulnerable al consumo de sustancias que no. Cuando se presentan juntos este trastorno psicológico con el trastorno por uso de sustancias, esto se conoce como patología dual, que es la comorbilidad o la coocurrencia de dos cuadros clínicos, donde uno de ellos es el trastorno por uso de sustancias y el otro es cualquier entidad clínica psicológica. Y entonces esto debe ser tratado también de una manera integral, no solamente tratar la adicción, ni tampoco solamente tratar la depresión o tratar el cuadro clínico, sino que hacer tratamiento a las dos cosas. ¿Por qué? Son cuadros que al convivir, digamos que se alimentan el uno del otro. Por lo tanto, necesitarían, o lo ideal es que los dos recibieran tratamiento. Me parece muy interesante lo que estás diciendo porque pues se ve como que empieza como algo muy natural, o sea, pues en qué momento uno puede pensar que eso se va a volver un problema, ¿me entiendes? No necesariamente una persona que considera, digamos, el ejemplo que estabas poniendo, que tiene una ansiedad social,
como un miedo a hablar en público o a exponer o a dar su opinión. Un día le da por, no sé, tomarse un trago antes de exponer y le resulta que le está funcionando, puede empezar a caer una dependencia sin siquiera ser consciente de que eso se le puede volver un problema. ¿Ha pasado? Sí, es posible que pase, porque cuando un organismo está expuesto sistemáticamente a una sustancia se genera dependencia física, más allá de que la persona no tenga la intención de emborracharse o no tenga la intención de obtener el placer que da la sustancia, sino de mitigar el malestar. Igual la sustancia está dentro del cuerpo, igual activa el circuito de recompensa e igual cumple su función de quitar la ansiedad. Por lo tanto, sí es posible que esta persona empiece a generar un patrón de dependencia en tanto que cada vez que se vaya a exponer a una situación de ansiedad, si recurre a la sustancia, pues eso se le va a convertir en algo habitual porque además tenemos un montón de estímulos ambientales que generan estrés y ansiedad y si la estrategia de afrontamiento que está teniendo la persona para mitigar el estrés y la ansiedad o para disminuirla es el consumo, pues sí es mucho más probable que desarrolle un consumo, un trastorno por uso de sustancias o una dependencia. De hecho, muchas veces los pelados en consulta te dicen que consumen para relajarse, y ese relajarse se traduce en una forma de evitar el malestar propio de la vida, de lo que significa ser adolescente, de las responsabilidades académicas, de los problemas familiares, de los problemas económicos o de pareja, que generan un grado de malestar que es tan insoportable para el individuo que prefiere tomar distancia de la experiencia de malestar, y una estrategia muy eficaz para tomar distancia de las experiencias de malestar son las sustancias, porque me permiten no sentir, ¿cierto? Lo que pasa es que es un juego bastante riesgoso porque no sabemos si en esa ruleta de posibilidades genéticas a mí me tocó la vulnerabilidad para desarrollar la sustancia. Si por casualidad me tocó, entonces ahí se está generando pues como el caldo propicio para que luego se genere una dependencia a sustancia. Ahora mencionabas algo referente a cuando hablabas del tratamiento en patología dual, que no es solamente tratar la ansiedad por un lado y tratar la adicción por el otro, sino, por ejemplo, aquí en la institución, ¿cuál es el derrotero o el tratamiento a seguir como para la recuperación de una adicción? A veces cuando está asociada, siempre está, tiene que estar asociada a otro trastorno, no necesariamente. No necesariamente, pero cada vez es menos común encontrar adicciones puras sin que se presente el policonsumo o sin que esté asociada a una enfermedad mental. De la misma forma que cada vez es menos común personas que tienen un diagnóstico de enfermedad mental y no usen alguna sustancia, incluyendo alcohol y tabaco. En ese orden de ideas, entonces los tratamientos que más evidencia muestran, y esto lo dice por ejemplo el NIDA, NIDA, que es el Instituto Nacional de Drogas de Abuso de Estados Unidos, o la Sociedad Española de Patología Dual, los tratamientos más efectivos son aquellos que dan la posibilidad de hacer un abordaje integral a la persona que tiene el diagnóstico de enfermedad mental y adicción. Nosotros aquí en Sporty centramos el tratamiento en la persona, no en la enfermedad, porque la enfermedad o el diagnóstico, como cualquier diagnóstico en salud, puede ser algo transitorio. Es decir, tú tienes hoy tuberculosis porque te hicieron un examen y saliste reactivo para un bacilo, recibes el tratamiento y después de que recibes el tratamiento ya no tienes tuberculosis, ¿cierto? Así para muchas enfermedades. En salud mental, si bien es cierto, la mayoría de cuadros clínicos son de la mano de lo sindrómico, de lo que se conoce como trastorno, más no como enfermedad. Hay muchas cosas que no tienen esa cura definitiva, pero los diagnósticos igual pueden ir cambiando. Entonces, centramos las intervenciones dirigidas a los problemas que el consumo y los problemas que la enfermedad mental ha traído para el paciente, la solución para los mismos y la generación de un repertorio cognitivo-conductual de afrontamiento diferente para que los
no sé, las dificultades y los problemas propios de la vida del individuo una vez egrese de la institución sean afrontados de una forma diferente al consumo de sustancias, donde se tenga la decisión de la elección del no consumo como una forma de enfrentar o afrontar la vida, y se disminuye la posibilidad de recurrir al consumo para lo mismo. ¿Cómo sabe la persona que está preparada como para iniciar un proceso? Por ejemplo, una persona que ya dice, bueno, creo que puedo tener una adicción, me gustaría tratarlo, ¿cómo debe acercarse o qué debe tener en cuenta la persona, incluso si está dudando o si realmente no se siente preparada, si es la familia la que le dice, venga, es que usted tiene un problema, pues la persona no lo considera así? ¿Qué hay que tener en cuenta Mira, en esas situaciones? es más o menos una regularidad que las personas que consumen sustancias no consideren que tienen un problema, que tienen una adicción o que potencialmente la puedan llegar a tener. En los adolescentes, por ejemplo, es muy complejo porque los adolescentes llegan habitualmente, cuando llegan a consulta, llegan conducidos por sus papás o de la institución educativa y cosas así, y tienen muy poca conciencia del problema. Es más, llegan a veces muy bien informados y llegan con una postura a favor del consumo, sobre todo a favor del consumo de ciertas sustancias como la marihuana. En ese orden de ideas, las estrategias que sirvieron para nosotros como estrategias de prevención, como eso es malo, lo va a volver loco, va a llegar a la calle y no sé qué, pues son poco eficaces porque los pelados, digamos que conocen parcialmente, o sea, tienen acceso a cierta información que les permite concluir o llegar a la conclusión de que el consumo de ciertas sustancias de cierta forma no es tan nocivo como el de otras. Entonces, a veces se encuentran bastante resistentes frente al cambio de la conducta porque algo que yo no percibo como nocivo, como dañino o como potencialmente dañino, pues no lo voy a cambiar, no veo por qué cambiarlo. Sin embargo, hay un repertorio de técnicas y de estrategias de intervención en psicología que me permiten, a pesar de eso, generar un ambiente motivacional que permita a la persona, aunque eso que sea real, que no tiene una grave dependencia a sustancias, que no va a quedar en la calle o que no está en la calle y que no ha tenido muchos problemas, no sé qué, tomar la decisión de realizar algún tipo de cambio que incluya la disminución o la suspensión o la supresión pues, del consumo. Entonces, lo que se hace es un trabajo básicamente motivacional, haciendo una evaluación de cómo se encuentra la persona con respecto de su deseo de cambio, y hay algunas herramientas que te permiten hacer eso, como una escala que se llama la escala de Eurica, que es la escala de cambio del modelo de Prochaska y Clemente, y aplicar técnicas propias de la terapia de entrevista motivacional, que me permiten trabajar con las resistencias, por así decirlo, del paciente sin confrontarlas, evitando el choque, pero promoviendo estados de algo que se conoce como disonancia cognitiva, y es generar esa incongruencia entre lo que la persona dice, siente y hace, y con ello movilizarlo pues un poco hacia el cambio. También uno podría hacer uso de herramientas propias de las terapias contextuales, como la terapia de aceptación y compromiso. Es una terapia de tercera generación con algo que se conoce como conducta guiada por valores, y es básicamente, pues de una manera muy resumida, tratar de encontrar en la persona cuáles son aquellas personas, acciones, cosas, objetos que son valiosas, pero no valiosas monetaria o económicamente hablando, sino que son importantes en su vida, y qué conductas está dispuesto a dirigir para la consecución de esas cosas. Por ejemplo, si para una persona es muy importante su familia, o muy importante sus hijos, o muy importante el estudio, entonces mostrarle que la conducta que está emitiendo podría hacerle zancadilla en la consecución de esos valores y el alcance de esos objetivos, y entonces cambiar la conducta para dirigirla hacia la consecución de esos valores podría ser beneficioso. Bueno, una persona ya empezó tratamiento,
Ya la persona tenía la inquietud, llegó por el familiar y se logró pues como el enganche, si se puede decir así, se logró como la conexión terapéutica, ¿cierto? Empieza un tratamiento, cómo prevenir recaídas, cómo mantener como esas conductas que alejen un poco como del consumo. Ok, entonces aquí hay que hablar de varias cosas. Una es que la adicción es una enfermedad crónica. Ok, Al ser crónica, como la hipertensión o la diabetes, la misma enfermedad contempla la posibilidad de la recaída. Y la recaída no se constituye como el fracaso terapéutico, sino como parte del proceso, ¿cierto? Es como una persona que tiene diabetes y está con su tratamiento con insulina, pues está en su tratamiento con su médico, incluso tiene su plan alimentario, pero eventualmente se come un helado o un postre porque le provocó. Pues eso no quiere decir que se va a morir de diabetes o que ya está fracasando, sino que hay una ocurrencia de la conducta, porque dentro del análisis funcional de la conducta hay algunas cosas que se llaman conductas de o aparición, reaparición espontánea de la conducta, donde algo que se dejó de hacer empieza a volver a ocurrir como sin mucha explicación. Sin embargo, a pesar de que es una condición crónica en la que puede haber recaídas, sí hay dispositivos específicos para prevención de recaídas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá en Sporty nosotros hacemos la aplicación de un protocolo de prevención de recaídas con base en mindfulness, que es un modelo de John Kabat-Zinn con Marlat, donde se aplican, digamos que las técnicas del programa de prevención del estrés de Kabat-Zinn al consumo de sustancias. Pero además se hace bastante trabajo individual, eso es a nivel grupal individual, para reconocer, para identificar cuáles son las creencias, cuáles son los contenidos esquemáticos que han mantenido el consumo y que podrían acercarme como a la recaída. Por otro lado, para prevenir la recaída también se hacen algunas intervenciones indirectas desde el área de neuropsicología, y digo indirectas porque en esas intervenciones no se habla específicamente de drogas, pero se hace mucho trabajo en las funciones cognitivas que están alteradas por el consumo de sustancias, como son la toma de decisiones, la planificación, todo lo que tiene que ver con función ejecutiva, la capacidad de postergación de la recompensa. Entonces se hace un entrenamiento neurocognitivo específico para mejorar esas funciones, para que la persona, aunque tenga ganas, aunque quiera consumir, aunque se sienta muy ansioso, etcétera, etcétera, tome la decisión de no hacerlo. Pero también entonces hacemos un entrenamiento en terapia metacognitiva y mindfulness para que la persona empiece a reconocer cuáles son esas emociones, sensaciones y pensamientos que hay cuando hay deseo de consumir, empieza a hacer conciencia de ellos, y se aplican técnicas de defusión cognitiva para que la persona sepa que pensar no es hacer, que yo puedo pensar, pero eso no necesariamente debe tener como consecuencia en que voy a consumir, y que se desancle de esa cognición. Pero también además, por otra parte, hacemos un fuerte trabajo en procesos de acondicionamiento físico y de entrenamiento deportivo, para tratar de aumentar también la producción endógena de ciertos neurotransmisores, para mejorar la percepción de eficacia, para generar unos estados de bienestar y para incluir dentro de la vida del individuo lo que se conoce como conductas incompatibles con el consumo, por ejemplo, la actividad física. Y hacemos entrenamiento en mindfulness y hacemos entrenamiento en yoga. Entonces lo que tratamos es, para disminuir la posibilidad de recaída que siempre va a estar latente, es intervenir, bueno, y hacemos un trabajo en el área familiar como primera o como principal red protectora del paciente. Entonces se hace un trabajo a nivel familiar, un trabajo individual, un trabajo grupal, un entrenamiento en diferentes habilidades para disminuir como esa posibilidad. Súper completo. Gracias. Es algo que me gusta mucho de esta institución. Pues yo sigo a Sporty, por lo menos desde que apareció en redes sociales, era algo que te decía ahora. ¿Cómo nace la idea de esta institución? O sea, ¿cómo, en qué momento
surge este proyecto? Cuéntanos un poco de Sporty, qué se hace acá, si una persona quiere acceder a los servicios, cuál sería el proceso, cómo podría contactarte. Bueno, mira, es por ti, que de hecho es un juego de palabras donde mezclamos la palabra sport Ajá. y tú. Ujú. Es por ti, nace hace muchos años. Como idea nace hace casi 20 años. Cuando yo no fui terapeuta de una institución, sino que fui usuario de una institución. Ujú. Y como paciente siempre quise diseñar un modelo de intervención que permitiera a los usuarios ser tratados como a mí me hubiera gustado recibir tratamiento. Y ahí nace como la idea. Y se materializa cuando me reúno con un grupo de amigos que ahora son pues, los socios fundadores de la institución y creen en la generación de un estilo de vida saludable. Y hace 3 años entonces arrancamos este proyecto donde tratamos de en un modelo de intervención implementar las prácticas de la medicina, específicamente psiquiatría y toxicología, con herramientas de la neurociencia y con aspectos de psicoterapia y también con el entrenamiento y la actividad física como el eje central de nuestro proceso, y así nace. Como una alternativa diferente, no mejor, no peor que los modelos tradicionales de intervención, pero una alternativa diferente donde la voluntariedad es muy importante, donde la particularidad y el principio de individualidad es supremamente importante porque mmm, tu adicción no es la misma a la adicción de Juan ni a la de María, porque tu depresión no es igual a la de otro. Entonces eso nos da la posibilidad de hacer un tratamiento individualizado, personalizado, con una altísima frecuencia de intervención, con un seguimiento muy estrecho, con un acompañamiento terapéutico permanente que, digamos, se traduce en unos buenos resultados de recuperación. ¿Cómo las personas te pueden contactar? Las personas quieren recibir tus servicios. Me contabas que Sporty tiene un tratamiento ambulatorio y uno también como interno, ¿cierto? Sporting como IPS tiene una sede ambulatoria ubicada pues en la ciudad de Medellín y la sede de internación ubicada en el municipio de Guarne, en una hermosísima sede campestre que quien la quiere visitar está absolutamente invitado. Me consta. Tenemos una capacidad máxima de 14 pacientes, somos una institución pequeña porque solo eso nos permitiría realizar ese trabajo tan específico y tan individualizado. Los modelos masivos, con los cuales no tengo ningún problema, no permiten eso porque son modelos donde hay 50, 60 o 70 más pacientes o más, y es imposible realizar ese seguimiento tan estrecho a no ser que tuvieras un equipo muy grande. Nuestro equipo es bastante grande, nosotros tenemos un médico psiquiatra, un médico toxicólogo, 2 enfermeras, 5 psicólogos, 2 neuropsicólogos, 3 entrenadores deportivos, todos trabajando pues como en aras del tratamiento, y entonces eso nos permite hacer ese modelo pues como tan personalizado. Pero modalidades de intervención tenemos varias, entonces tenemos personas que se adhieren o se ajustan a un modelo ambulatorio y se diseña un modelo de intervención ambulatorio que está principalmente dirigido a personas que aún conservan un alto grado de funcionalidad y cumplen con responsabilidades académicas o laborales o ambas, y entonces tratamos de impactar lo menos posible su funcionalidad, y estas personas acuden a citas con los diferentes miembros del equipo al consultorio en Medellín. Tenemos el modelo de internación parcial, que es para personas que, aunque ya tienen afectado de alguna forma su funcionalidad, digamos que todavía de lunes a viernes responden como a sus responsabilidades, pero con su consumo se concentra los fines de semana. Entonces para estas personas tenemos internaciones de fin de semana donde la persona ingresa el viernes a la institución y egresa el domingo. Con eso garantizamos no solamente un espacio libre de drogas, la abstinencia durante ese periodo, sino también unas intervenciones durante ese periodo con un seguimiento entre semana en el ambulatorio en Medellín. Tenemos la internación total, que es un programa de 20 semanas, en el cual el paciente recibe todas estas intervenciones que te digo. Los pacientes en Sporty reciben alrededor de 20 sesiones de entrenamiento grupal en habilidades específicas de psicoterapia por los psicólogos
y 18 a 20 intervenciones individuales por los miembros del equipo clínico. O sea, es una altísima frecuencia y alta intensidad de terapia. Ese dura 5 semanas en la fase de internación, luego 2 meses en la fase de internación parcial y luego 3 meses en desprendimiento. El programa total tiene una duración pues, de 1 año. Y tenemos un servicio que se llama, que nosotros lo llamamos Detox Ejecutivo, que es dirigido a personas que por diferentes motivos laborales, académicos o personales tienen la imposibilidad de internarse en una estancia prolongada y se hace un proceso de 15 días o un mes donde la persona inicialmente el objetivo es como desintoxicarlo, bien sea de la adicción química o tecnológica, hacer como un break, una suspensión de la emisión de la conducta y luego de esa desintoxicación pasa a un modelo de internación parcial o un modelo ambulatorio. Digamos que en grandes rasgos en la parte de intervención eso es lo que hacemos. También tenemos un área de prevención en la cual trabajamos en población que está en riesgo pero que aún no tiene consumo y esa la podemos hacer tipo asesoría individual en los consultorios y también hacemos prevención en colegios y empresas. ¿Dónde nos pueden encontrar? Bueno, en nuestro Instagram que es Sporty Oficial y en nuestras oficinas y el teléfono es el 317-826-7814. Perfecto. Puede ser a través de llamada, Puede ser a mensaje través de, WhatsApp. puede ser a través de llamada, de mensaje de WhatsApp, de un DM de Instagram o por Facebook y nosotros tratamos de responderlo lo más pronto posible. Perfecto. Yo igual voy a dejar pues como toda esta información en las notas del episodio. Ya vamos a terminar. Ya lo que vamos a hacer es una nueva sesión que creamos en el podcast. Son 3 preguntitas más, digamos, como más tranquilas, ya no relacionadas precisamente con el tema, sino como con el enfoque del podcast, que es hablar de la experiencia humana. Bueno, Jorge Mario, entonces la primera pregunta sería, ¿qué te hace recordar que eres humano? ¿Qué me hace recordar que soy humano? Pues resumir eso en una sola cosa creo que sería complicado. Digamos que verme al espejo, ver mis canas, ver mi alopecia, ver las cicatrices de mis experiencias de vida, el contacto con mis perros, con mi esposa, con mi familia, con mis pacientes, conectarme con el dolor humano y con el bienestar humano me hace recordar todos los días que soy un ser humano aún en proceso. Creo que ese tipo de cosas. Trabajar con gente y para la gente definitivamente te hace recordar lo humano que sos y todas las humanadas que haces. Humanadas a veces muy buenas, humanadas a veces muy malas, pero humanadas. Entonces todo, el contacto con mis estudiantes, el contacto con mis pacientes, fue pucha de sentir el cansancio del rigor de un entrenamiento, la alimentación. Creo que sin estar en un nivel trascendental de ser humano y nada de eso, porque soy de los carnales que hay, pues un ser humano muy, muy normalito. Creo que la vida me ha conducido a valorar muchas cosas y permitirme ser humano o permitirme dar cuenta de lo humano que soy en un montón de cositas chiquiticas. Otra pregunta que te quiero hacer es si pudieras darle un consejo al Jorge Mario de hace una semana, de hace meses, de hace años, ¿qué consejo le darías? Aún con miedo hazlo. Creo que evitar el temor al fracaso, el temor al rechazo, que generan tanto miedo a veces, en algunos momentos de la vida me impidieron tomar decisiones en ese momento. ¿Qué le diría yo a Jorge Mario? Pucha, no, mano, sea feliz que para ser infeliz tiempo sobra. Mi madre, o sea, hay que vivir, hay que disfrutar lo que tenés. La pareja que tenés, los papás que tenés, el cuerpo que tenés, la vida que tenés. Porque renegar de eso
que es en lo que a veces Jorge Mario ha invertido tanto tiempo, y creo que muchas personas, renegar porque hoy está haciendo mucho sol o mucho frío, renegar porque hay paro, renegar porque las marchas, o renegar porque no hubo marchas, o renegar por renegar, hace que tiempo valioso pase. El tiempo es un recurso no renovable, es algo que no podemos recuperar y que es implacable, hijo de madre. Y cuando uno pasa de los 40 sí que se da cuenta que sin estar en una carrera neurótica por optimizar el tiempo ni nada de eso, simplemente es algo que se debe aprovechar, y aprovechar para lo único que creo que estamos aquí en esta dimensión, y es para vivir en paz y felices y sin hacerle daño a la gente. Creo que eso le diría yo a Jorge Mario. Qué lindo. Y finalmente, ¿cuáles son esas formas que más te gusta utilizar como para conectar con el bienestar? Tengo, no sé, tres, cuatro o cinco cosas que son irrenunciables, perdón. A tal punto, de esas que son innegociables en la vida, a tal punto que, por ejemplo, alguna vez en una universidad, yo tenía clase por las noches los miércoles. Entonces yo me acerqué pues a la coordinación de práctica, muy ingenua, a la coordinación de la U, de una manera muy ingenua, a pedirle a mi jefe que por favor para el semestre siguiente me cambiara la clase de los miércoles, y le dije el motivo. O sea, pude haber dicho cualquier otra cosa, pero le dije la verdad. Como que, profe, lo que pasa es que a mí me gusta mucho el fútbol, ¿cierto? Y yo soy abonado pues de un equipo, no voy a decir el equipo, pero soy abonado de un equipo que es el mejor de Colombia, y y juegan los miércoles, y a mí me gusta mucho verme los partidos, profe, y resulta que cuando yo estoy aquí en clase y hay partido ese día, pues mi cuerpo está en clase, pero mi mente está en el Atanasio Girardot o donde esté jugando pues el equipo. Y creo que los estudiantes merecen que cuando yo esté acá, y yo también quiero estar bien, porfa me cambia de día si puede. Y me dijeron que era imposible, entonces renuncié. Renuncié a esa ¡Wow! universidad porque no se podía. Y está bien, son las políticas de la universidad, pero a esta etapa del partido, por ejemplo, ir al estadio, ver los partidos de fútbol de Nacional específicamente, son cosas que me conectan con la vida. ¿Por qué, Vani? Porque mira, ¿sabes qué descubrí yo en el estadio? Que soy Jorge Mario. Uno entre 40.000. Ahí no soy ni el profe, ni el doctor, ni el terapeuta, ni el nadie. Es más, quien se sienta a mi lado no tiene la más remota idea que yo soy docente universitario, que soy terapeuta o director de una clínica, que, y nos une algo en común, que es el fútbol. Si es hincha del mismo equipo, entonces nos une además que somos hinchas del equipo. Y si es rival, pues nos une el fútbol. Entonces de ahí soy Jorge Mario como en una expresión muy natural y muy auténtica, y eso me conecta con la vida. ¿Qué me conecta con la vida? Mi familia, con la cual he aprendido a tener una relación de mucho afecto, de mucha complicidad, de mucha compañía, conservando una prudente distancia. Aprendí que en ocasiones las flores se huelen mejor desde lejos, que si uno se acerca mucho al rosal termina chuzado. Entonces con mis papás, con mi familia nuclear, mi familia de origen más bien, tengo una excelente relación, respetando mucho ciertos espacios de ellos, ciertos límites, y conviviendo y disfrutándola. Me hace conectar con la vida mi esposa, que es una excelente compañera de vida, además es médica psiquiatra, trabaja conmigo pues acá en la institución también, que es la confidente, la alcahueta, la guía, el polo a tierra, y que es un complemento. Yo no sé, pues con los terapeutas de familia quizás eso sea un error, pero un complemento a muchas cosas. No tengo hijos por motivos personales de nuestra familia. Mi esposa y yo decidimos no tener hijos, pero tenemos perros y gatos, y el contacto con Michelle y Lorenza, que son mis dos perros actualmente, y Godínez Gringo y Joselito, que son nuestros gatos, también me conecta con la vida, incluso en esos momentos de intimidad con Jorge Mario en los que no permito que otros seres humanos ingresen,
permito que mis perros y mis gatos ingresen. Entrenar, la actividad física es uno también de esos momentos y de esos no negociables, de esas cosas que le dan sentido y valor a mi vida. Creo que esas cosas, creo que son esas cosas. Jorge Mario, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por compartir, por abrirte, por enseñarnos. Sé que los oyentes de un laboratorio mental lo van a agradecer y espero esta información les sea útil de alguna manera. No, a ti, muchas gracias y bueno, si esto lo escucha mucha gente, que ojalá así sea, y quieren que volvamos Es el a objetivo. encontrarnos, pues de una, digamos que unas palabras finales es, si tienes un problema de salud mental o de adicciones, busca un profesional, alguien que te guíe, alguien que te oriente, no normalicemos ciertas cosas. Siempre digo, de la misma forma que uno va al odontólogo cuando tiene dolor de muelas, pues va al psicólogo cuando tiene dolor de la mente. Y el dolor de la mente se expresa con depresión, con ansiedad, con consumo de sustancias, con tristeza, con llanto, con ideas suicidas, con desórdenes de la conducta alimentaria, con un montón de cosas. Entonces, busquemos a dónde es y a quién es, que hay muy buenos profesionales, hay espacios donde se puede hablar de salud mental y simplemente eso nos va a poder ayudar a ser un poco más felices, creo yo. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por llegar hasta este punto. Si consideras que el contenido de este episodio te ha sido útil, la mejor manera de apoyar este podcast es compartiéndolo con otras personas a las que consideres este contenido también puede servirles. Si quieres saber más sobre un laboratorio mental, recuerda que puedes encontrarme en mi Instagram, precisamente como @unlaboratoriomental, y allí puedes enterarte de todos los servicios que presto. Muchas gracias por estar aquí y nos escuchamos en un próximo episodio.